Hubo un México donde las palabras tenían peso, donde los dichos se repetían de generación en generación, donde las abuelas tenían un refrán para cada situación y donde una sola frase podía enseñarte más que un sermón completo. No estamos hablando de frases bonitas para poner en cuadros. Estamos hablando de la sabiduría popular que nos formó, que nos educó, que nos marcó. Esos dichos de los años 60 y 70 que escuchábamos en casa, en la calle, en la escuela. Frases que ya casi nadie usa, pero que siguen resonando en la memoria de los que crecimos escuchándolas. Si alguna vez tu mamá te regañó con un dicho que no entendiste hasta años después, si tu abuelo te soltó una frase que te dejó pensando, o si todavía recuerdas esas palabras que te decían cuando metías la pata, suscríbete. Aquí en México al Día recordamos las palabras que nos hicieron quienes somos, porque esos dichos no eran solo palabras, eran lecciones, consejos, advertencias, y merecen ser recordados. El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. ¿Cuántas veces lo escuchamos? ¿Y cuántas veces no le entendimos de niños? Pero ese dicho era la forma en que nuestros abuelos nos explicaban el destino. Te decían que cuando algo está destinado a ser, todo conspira para que suceda, que la vida tiene sus caminos y que a veces las cosas simplemente fluyen. Lo escuchabas cuando algo bueno te pasaba sin buscarlo, cuando conseguías trabajo sin esforzarte mucho, cuando conocías a alguien en el momento perfecto, y también lo escuchabas cuando las cosas malas llegaban una tras otra, porque el dicho funcionaba para ambos lados. Si naciste para tamal, las hojas llegarán, para bien o para mal. Era una forma de aceptar lo que no podías controlar, de entender que la vida tiene su propio ritmo. Hoy ese dicho casi no se usa. Las nuevas generaciones hablan de manifestar, de atraer, de crear tu propia realidad. Pero antes, simplemente aceptabas que el cielo mandaba las hojas, y seguías adelante. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Tu mamá te lo decía cuando querías algo más, y estabas a punto de perder lo que tenías. Cuando el vecino te ofrecía comprarte tu bicicleta vieja, y tú no querías porque esperabas conseguir más dinero. Cuando tenías novio y andabas coqueteando con otro. Cuando tenías trabajo y te querías ir sin tener nada seguro. Era el dicho de la prudencia, del conformismo inteligente. No te decía que no aspiraras a más. Te decía que no soltaras lo seguro por lo incierto, que valoraras lo que tenías antes de perseguir lo que no. Los niños de los 60 y 70 crecimos con esa mentalidad. No arriesgues demasiado. Cuida lo que tienes, no seas ambicioso. Y quizá por eso nuestra generación fue más conservadora, más cautelosa, más temerosa del cambio. Ese dicho nos enseñó a apreciar, sí, pero también nos enseñó a no soñar demasiado grande, y eso tuvo sus consecuencias. El que mucho abarca, poco aprieta. Lo escuchabas cuando querías hacer 1000 cosas a la vez, cuando te apuntabas a fútbol, a catecismo, a clases de guitarra y a ayudar en la tienda, todo al mismo tiempo, y terminabas sin hacer nada bien. Tu papá te lo decía con esa voz de «te lo advertí», porque el dicho era claro. Si tratas de hacer demasiado, no harás nada bien. Mejor enfócate en una cosa y hazla excelente. Era la filosofía de la especialización, del trabajo bien hecho, de la maestría. Hoy vivimos en la era de los multitaskers, de la gente que hace 20 cosas a la vez, de las habilidades múltiples. Pero ese dicho nos recordaba que la excelencia requiere enfoque, que no puedes ser bueno en todo, que está bien elegir. ¿Cuántos de nosotros seguimos ese consejo? ¿Y cuántos nos arrepentimos de no haberlo hecho? A falta de pan, tortillas. Este dicho era pura adaptación mexicana. Te lo decían cuando no había lo ideal, pero sí había algo que servía. Cuando querías carne y solo había frijoles. Cuando querías zapatos nuevos y te daban los del hermano mayor. Cuando querías juguete y te daban una caja de cartón para que hicieras tu propio carrito. Era el dicho de la creatividad forzada, de hacer magia con nada, de conformarte sin amargarte. Los niños de los 60 y 70 crecimos con poco. No había abundancia, no había opciones, pero había ingenio. Y ese dicho nos enseñó que siempre hay alternativa, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, que puedes ser feliz con lo que tienes si aprendes a adaptarte. Hoy tenemos todo. Miles de opciones, variedad infinita, acceso inmediato.
Pero perdimos esa capacidad de adaptación. Ya no sabemos hacer tortillas cuando no hay pan. Solo sabemos quejarnos de que el pan se acabó. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Tu papá te lo gritaba cuando te levantabas tarde. Tu maestro te lo decía cuando no entregabas la tarea. Tu mamá te lo recordaba cuando veías a los vecinos salir adelante mientras tú seguías acostado. Era el dicho de la urgencia, del no dormirse en los laureles, del estar despierto y alerta, porque la vida no espera. Las oportunidades pasan, y si no las agarras, alguien más lo hará. Los niños de esa época crecimos con presión, con la sensación de que teníamos que estar siempre activos, siempre atentos, siempre trabajando. No había espacio para el descanso, para la reflexión, para la pausa, porque si te dormías, te llevaba la corriente. Y quizá por eso muchos de nosotros somos tan ansiosos, tan incapaces de relajarnos, tan adictos al trabajo. Ese dicho nos enseñó a ser productivos, sí, pero también nos enseñó a no parar nunca, y eso cobra factura. Del plato a la boca se cae la sopa. Lo escuchabas cuando tenías algo casi seguro y te confiabas demasiado, cuando te prometían trabajo y ya estabas gastando el sueldo que no tenías, cuando tu novia te decía que sí y ya estabas planeando la boda, cuando el maestro te insinuaba que pasarías y ya no estudiabas para el examen final. Era el dicho de la incertidumbre, de que nada está hecho hasta que está hecho, de que la vida te puede sorprender en el último momento, y siempre para mal, porque los dichos mexicanos tienden al pesimismo. Este refrán nos enseñó a no cantar victoria antes de tiempo, a ser humildes con los triunfos, a estar preparados para la decepción, y quizá por eso muchos mexicanos no celebramos hasta que todo está completamente confirmado. Porque del plato a la boca se cae la sopa, y más vale prevenir que lamentar. El que es perico, donde quiera, es verde. Tu abuela te lo decía cuando te quejabas de la escuela, del barrio, de la casa, cuando decías que si vivieras en otro lado todo sería mejor, cuando culpabas al entorno de tus problemas. Y ella, con esa sabiduría ancestral, te recordaba que el problema no es dónde estás, sino quién eres, que si eres bueno, serás bueno en cualquier parte, que si eres perico, vas a ser verde aquí y allá. El dicho era una forma de decirte que dejes de buscar excusas, que el cambio viene de adentro, no de afuera, que puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, pero si no cambias tú, los mismos problemas te seguirán. Los niños de los 60 y 70 escuchamos eso constantemente, y muchos nos quedamos donde estábamos, no porque fuera lo mejor, sino porque nos convencimos de que no valía la pena moverse, porque el que es perico, donde quiera es verde, y quizá ese dicho, con toda su sabiduría, también nos limitó. Nos hizo conformistas, nos quitó la curiosidad de explorar. No por mucho madrugar amanece más temprano. Lo escuchabas cuando estabas desesperado porque algo pasara, cuando querías resultados inmediatos, cuando no entendías por qué tenías que esperar. Y tu mamá, con toda la paciencia del mundo, te explicaba que las cosas tienen su tiempo, que apurarse no sirve de nada, que el sol sale cuando tiene que salir, no cuando tú quieres. Era el dicho de la paciencia, de respetar los procesos, de entender que hay cosas que no puedes acelerar. Los niños de esa época aprendimos a esperar, a no exigir todo ahora, inmediatamente, ya, a confiar en los tiempos naturales de las cosas. Hoy vivimos en la era de la gratificación instantánea. Todo tiene que ser rápido, inmediato, urgente, y nos desesperamos cuando algo tarda, porque ya nadie nos dice que no por mucho madrugar amanece más temprano, y pagamos las consecuencias de esa ansiedad. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Tu mamá te lo decía cuando empezabas a juntarte con los niños problemáticos del barrio. Cuando llegabas hablando diferente, actuando diferente, pensando diferente, y ella sabía que no eras tú, eran las compañías, porque el dicho era claro, las personas con las que te juntas te transforman. Si te juntas con lobos, terminarás aullando. Si te juntas con gente estudiosa, estudiarás. Si te juntas con flojos, te volverás flojo. El entorno te moldea. La tribu te define.
Los niños de los 60 y 70 crecimos con un miedo profundo a las malas compañías. Nuestros papás vigilaban con quién nos juntábamos. Nos prohibían ciertas amistades. Nos alejaban de ciertos barrios, porque sabían que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y quizá tenían razón. O quizá ese miedo también nos aisló. Nos hizo desconfiados. Nos impidió conocer gente diferente. Porque no todos los lobos son malos. A veces solo aúllan diferente. En casa de herrero, asadón de palo. Lo escuchabas cuando el plomero tenía fugas en su casa, cuando el mecánico andaba en un coche descompuesto, cuando el maestro no sabía educar a sus hijos, cuando el doctor estaba enfermo. Era el dicho de la ironía, de que muchas veces descuidamos lo más cercano por atender lo lejano, que nos preocupamos tanto por los demás que nos olvidamos de nosotros mismos. Los papás de esa época lo usaban para justificar sus propias contradicciones, para explicar por qué predicaban una cosa y hacían otra. Y los niños aprendimos a vivir con esa disonancia, a entender que la gente no siempre practica lo que predica, que hay una diferencia entre el deber ser y el ser. Y quizá ese dicho nos hizo más tolerantes con las contradicciones humanas, o quizá solo nos enseñó a ser hipócritas, Cuando el río suena es porque agua lleva. Tu abuela te lo susurraba cuando había chismes en el barrio. Cuando se decía que fulano andaba con sutana, cuando se rumoreaba que el vecino tenía problemas de dinero, y aunque no había pruebas, el dicho sugería que algo de verdad debía haber, porque los rumores no salen de la nada. Donde hay humo, hay fuego. Donde hay río sonando, hay agua. Era el dicho de la intuición colectiva, de que la gente percibe cosas aunque no las vea directamente. Los niños de los 60 y 70 crecimos con ese dicho como verdad absoluta. Y aprendimos a creer en los chismes, a darles validez solo porque muchos los repetían. Y eso creó una cultura de rumor, de suposición, de juicio sin evidencia, porque cuando el río suena, es porque agua lleva, ¿o no? ¿Y si el ruido viene de otra cosa? ¿Y si estamos escuchando mal? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Se lo decías a tu abuelo cuando no querías seguir su consejo. Y él te respondía con este dicho, recordándote que la experiencia vale, que los años enseñan, que por algo él había vivido tanto, y que tú, con tus pocos años, no tenías ni idea de cómo funcionaba el mundo. Era el dicho del respeto a los mayores, de valorar la experiencia sobre la teoría, de entender que la vida te da lecciones que ningún libro puede enseñar. Los niños de esa época crecimos con una reverencia profunda hacia los viejos. Sus palabras eran ley, sus consejos sagrados. No se cuestionaba a los abuelos, se les obedecía, y quizá eso nos dio raíces, estructura, valores, o quizá también nos impidió cuestionar, rebelarnos, crear nuestros propios caminos, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero a veces, solo a veces, lo nuevo también tiene razón. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Tu mamá te lo decía cuando recibías algo y te ponías exigente, cuando te regalaban una bicicleta usada y tú te quejabas de que estaba rayada, cuando te daban ropa de tu primo y tú decías que no te gustaba. Era el dicho de la gratitud forzada, de aceptar lo que te dan sin reclamar, de no ser malagradecido. Los niños de los 60 y 70 aprendimos a recibir todo con una sonrisa, aunque no nos gustara, aunque no lo necesitáramos, porque criticar un regalo era de mal gusto, era ser mal educado, y ese dicho nos enseñó gratitud, sí, pero también nos enseñó a no expresar nuestras necesidades, a aceptar cosas que no queríamos, a sonreír aunque por dentro estuviéramos decepcionados, y quizá por eso muchos de nosotros tenemos problemas para poner límites, para decir no, para rechazar lo que no nos sirve. El que tiene tienda, que la atienda, o si no, que la venda. Tu papá te lo gritaba cuando tenías responsabilidades y las descuidabas, cuando te compraban un perro y no lo cuidabas, cuando te daban dinero para un negocio y lo gastabas en otras cosas, cuando tenías algo que requería atención y tú andabas distraído con otras cosas. Era el dicho de la responsabilidad, del compromiso, de que si agarras algo, lo cuidas, o lo dejas, pero no puedes tener las dos cosas. Los niños de esa época aprendimos que las decisiones tienen consecuencias, que no puedes querer todo y no hacer nada,
que la vida requiere atención, esfuerzo, dedicación, y ese dicho nos formó como personas responsables, pero también nos limitó, porque nos hizo creer que no podíamos cambiar de opinión, que si empezabas algo, tenías que terminarlo aunque ya no quisieras, que abandonar era fracasar, y a veces, solo a veces, abandonar es la decisión más inteligente. Al mal paso, darle prisa. Lo escuchabas cuando había que hacer algo difícil, doloroso, inevitable, cuando tenías que ir al dentista y no querías, cuando tenías que entregar un proyecto que habías dejado al último, cuando tenías que tener una conversación incómoda, y tu mamá te decía que no lo alargaras, que lo hicieras rápido, como arrancarse una curita, que mientras más rápido pasara, menos dolería. Era el dicho del valor, de enfrentar lo que hay que enfrentar sin darle vueltas. Los niños de los 60 y 70 aprendimos a no procrastinar tanto, a no huirle a lo difícil, a enfrentar los problemas de frente, pero también aprendimos a no procesar, a no sentir, a pasar por encima de las emociones porque había que darle prisa al mal paso, y quizá por eso muchos de nosotros tenemos traumas sin sanar, dolores sin procesar, porque nos enseñaron a correr, no a caminar por el dolor. Esos dichos no eran solo frases bonitas, eran la forma en que nuestros abuelos, nuestros papás, nos pasaban su visión del mundo, sin terapia, sin libros de autoayuda, sin podcasts de crecimiento personal, solo con palabras sencillas que se repetían una y otra vez hasta que se tatuaban en el alma. Y esas palabras nos formaron, para bien y para mal, porque cada dicho llevaba una lección, pero también una limitación. Cada refrán abría una puerta, pero cerraba otra. Cada frase nos daba herramientas, pero también nos ponía cadenas. Los niños de los 60 y 70 crecimos con esa sabiduría popular como brújula. Y hoy, décadas después, seguimos escuchando esas voces en nuestra cabeza. Cuando tomamos decisiones, cuando enfrentamos problemas, cuando educamos a nuestros hijos. Esos dichos siguen ahí, resonando, guiando, a veces limitando. Porque las palabras tienen poder, y las palabras que escuchamos de niños tienen aún más. Hoy los dichos se están perdiendo. Las nuevas generaciones no los usan, no los conocen, no los entienden. Y quizá está bien. Quizá es hora de nuevas palabras, de nuevas lecciones, de nuevas formas de ver el mundo. Pero algo se pierde cuando un dicho desaparece, porque con él se va una forma de pensar, una filosofía de vida, un pedazo de identidad. ¿Cuántos de estos dichos sigues usando? ¿Cuántos le dices a tus hijos? ¿Cuántos guardas en silencio pero siguen dirigiendo tu vida? Porque esas frases que escuchamos de niños no se olvidan. Se quedan ahí, en el fondo, esperando el momento exacto para salir. Y cuando salen, traen consigo toda la carga de la generación que las pronunció. Todo el peso de la sabiduría popular. Todo el eco de un México que ya no existe pero que sigue vivo en las palabras. Si estos dichos te hicieron recordar la voz de tu abuela, los regaños de tu mamá, los consejos de tu papá, suscríbete a México al Día. Aquí no solo recordamos el pasado, lo honramos, porque cada dicho perdido es un pedazo de sabiduría que se va. Y mientras alguien los recuerde, mientras alguien los repita, seguirán vivos, no en los labios de todos, pero sí en el corazón de los que crecimos escuchándolos. Y eso, al final, también cuenta.